charla de hoy vamos a tratar la organización anatomofuncional del sistema nervioso y los conceptos de sensibilidad y motilidad. Entonces, en primera instancia, dentro de la organización anatomofuncional del sistema nervioso, podemos empezar diciendo que el sistema nervioso central se divide en varios componentes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Entendiendo que estos tres sistemas actúan de una manera conjunta o una unidad, ¿no? Se ha hecho esta clasificación anatomofuncional con el objetivo de que se haga más fácil el estudio de cada uno de los componentes, es decir, más fácil el estudio del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo. Bueno, entonces continuamos diciendo que el sistema nervioso central se encuentra formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez se encuentra alojado en una estructura ósea o protegido por una estructura ósea llamada neurocráneo. Y la médula espinal, por su parte, también se encuentra protegida por una estructura ósea llamada conducto vertebral. Entonces, esta connotación en la cual relacionamos el sistema nervioso central con componente óseo juega un papel muy importante, ya que estos o estas estructuras son responsables de funciones de gran importancia para la vivencia del individuo. De modo que una lesión a nivel de estos centros nos va a ocasionar una alteración severa. Bueno, entonces continuamos y empezamos a hablar de los dos componentes que constituyen el sistema nervioso central, como lo es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra formado por el cerebro, que va a estar constituido por dos hemisferios cerebrales y representa la porción más dilatada del sistema nervioso central, entendiendo también que aquí en el cerebro es donde se procesa toda la información que entra y es aquí, a partir de este proceso, donde sale todas las respuestas que se dan a esos estímulos estereotipados. El segundo componente lo conforma el tronco cerebral. Este tronco cerebral que se caracteriza porque aquí vamos a encontrar unos centros que están en relación con los procesos vitales del individuo, como es la respiración y el latido cardíaco. Y en tercera instancia vamos a encontrar el cerebelo, ¿no?, que va a cumplir unas funciones importantes relacionadas con el equilibrio y la coordinación de los movimientos. El tronco cerebral, por su parte, va a estar constituido por tres porciones: una superior en relación con el cerebro, ¿no?, llamada mesencéfalo; una intermedia en relación con el cerebelo, llamada protuberancia o puente, porque permite el paso de un sinnúmero de fibras; y una inferior llamada bulbo raquídeo, que es el sitio donde se encuentran los núcleos estos que acabamos de mencionar: el núcleo respiratorio y el núcleo de los centros circulatorios. El bulbo raquídeo por debajo se continúa como médula espinal. Bueno, entonces nos queda el otro componente del sistema nervioso central, que es la médula espinal,
que como habíamos dicho anteriormente se encuentra alojada a nivel del canal vertebral. La médula espinal es un cordón longitudinal que en un individuo normal mide aproximadamente unos 45 centímetros y vamos a observar que de ella se desprenden unas estructuras, en este caso estos pequeños cordones que representan los llamados nervios raquídeos o espinales. Entonces, la médula espinal, de acuerdo al territorio que atraviesa por la columna vertebral, se va a dividir en las siguientes regiones. Región cervical, que esta región está en relación con la columna cervical, la región dorsal, que esta va a estar en relación con la jaula torácica o la columna torácica, la médula o la porción lumbar que va a estar en relación con la columna lumbar y finalmente la porción sacra que da los ramos que se distribuyen hacia la región del sacro y los miembros inferiores. Es de anotar que el sistema nervioso central, cerebro, tronco encefálico, cerebelo y médula espinal se encuentra envuelto por unas membranas que cumplen una función de protección fundamental para la biología o funcionamiento de estas estructuras. Eh, las cuales reciben el nombre de meninge, ¿no? Entonces vamos a encontrar una disposición de estas meninges de afuera hacia adentro, como son la dura madre, la aracnoide y la pia madre, ¿no? Que será objeto de otra charla. Bueno, entonces continuamos ahora con el sistema nervioso periférico, el cual se encuentra constituido por los llamados nervios raquídeos, ¿no? La palabra raquídeo hace alusión a el desprendimiento que tienen estos nervios a partir del raquis o médula espinal. Entonces, como podemos observar aquí en la imagen, la médula espinal en la línea media y los nervios raquídeos desprendiéndose a lo largo de su trayecto, ¿no? De los diferentes segmentos que acabamos de estudiar ahorita. Entonces vamos a encontrar porción raquídea o nervios raquídeos de la región cervical, de la región torácica, de la región lumbar y aquí en la región lumbar se desprenden los nervios que van hacia la región sacrocoxígea. Los nervios craneales podemos decir que estos toman su nombre debido al origen que presenta, ya que se originan en el cráneo, ¿no? O van hacia el cráneo. Estos nervios craneales van a estar en relación íntima con los órganos de los sentidos, ¿no? Y pues como dije anteriormente, van a estar relacionados con el cráneo, ya que se originan o desde afuera ingresan a él mismo. Entonces, en el nervio espinal, aquí observamos en este corte la médula espinal, vemos el nervio espinal, ¿no? Que se encuentra en relación con la médula espinal. El nervio espinal se caracteriza porque va a estar formado por dos raíces. Una raíz anterior motora que ingresa que sale de la médula por las astas anteriores y una raíz posterior que ingresa a la médula por las astas posteriores. Esta raíz posterior es importante señalar que en ella se encuentra el ganglio
de la raíz dorsal, que este ganglio es donde se localizan los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas o las neuronas aferentes. Entonces, el otro componente importante de la conformación anatomofuncional del sistema nervioso lo constituye el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo se encuentra en relación con el sistema nervioso central, visto aquí en la imagen donde vemos aquí el encéfalo y la médula proyectándose a lo largo de la columna vertebral. Entonces vamos a encontrar dos componentes. El primer componente del sistema nervioso autónomo constituye el simpático. Este simpático va a tener dos orígenes. Simpático craneal, que se encuentra originado aquí a nivel del cráneo, y el parasimpático craneal sacro, que se origina a nivel de la columna sacra. El otro componente del sistema nervioso autónomo lo constituye el simpático, y este simpático va a estar en relación con la médula espinal, ¿no? La columna vertebral, en donde observamos que se desprende aquí la llamada cadena o los troncos simpáticos, que se encuentran paravertebrales, y la distribución de los diferentes nervios que salen a lo largo de la columna cervicotoraco-lumbar, que es el sitio donde se origina el sistema nervioso simpático. Bueno, entonces, habiendo visto todos estos componentes, vamos a ver la funcionalidad que tiene el sistema nervioso. Desde el punto de vista funcional, encontramos que el sistema nervioso cumple dos características fundamentales, que son la sensibilidad y la motilidad. En primera instancia, partimos definiendo el concepto de inervación. Como nos muestra aquí la figura, vamos a definirla como la acción que tiene el sistema nervioso sobre el organismo, ¿no? Ocasionando una sensación o generando una respuesta determinada. Partiendo entonces de este concepto de inervación, se deriva el concepto de sensibilidad, ¿no? Entonces, la sensibilidad es la capacidad que tiene el individuo de responder ante los estímulos a los cuales es sometido. Entonces, la sensibilidad, como nos muestra este esquema, mírense que está dada por el sistema nervioso, ¿no? En la cual observamos aquí los ramos nerviosos, en este caso aferentes, que recogen los estímulos y los llevan hacia los centros cerebrales superiores, el cerebro, donde se debe procesar y dar una respuesta para generar lo que se conoce con el concepto de motilidad, ¿no? Entonces, la motilidad es es el proceso por el cual el sistema nervioso hace que una estructura muscular se contraiga y se relaje, ¿no? Entonces, dentro de esta estructura muscular, el esquema aquí nos está mostrando un músculo esquelético estriado que responde ante un estímulo determinado. Bueno, entonces vamos a partir de también de estos dos conceptos importantes, lo que es el concepto de somático y visceral.
Entonces, cuando nosotros nos referimos a inervación somática, nos estamos refiriendo a la inervación corporal, o sea, la inervación de todo el cuerpo. Resulta entonces que cuando nosotros decimos o describimos la inervación somática es equivalente a decir inervación corporal. La inervación visceral es aquella o es la acción que tiene el sistema nervioso sobre las vísceras, en este caso las estructuras que se localizan a nivel de el tronco, ¿no? Incluyendo dentro de esto los vasos sanguíneos que se encuentran en este sitio y en la parte periférica. Bueno, entonces vamos a hablar que el concepto de sensibilidad va a tener una gran división. La sensibilidad se clasifica como sensibilidad somática, que es aquella que está orientada hacia qué, hacia los estímulos que recibe el cuerpo. Y la sensibilidad visceral es aquella que está orientada a los estímulos que reciben las vísceras. De modo que la sensibilidad somática se clasifica en dos grandes partes, la esteroceptiva y la propioceptiva. La esteroceptiva es aquel tipo de sensibilidad que permite captar los estímulos externos, también conocida como esterocepción. Y la sensibilidad propioceptiva es la capacidad que tiene el sistema nervioso de captar los estímulos que se encuentran a nivel interno, como se conoce la propiocepción. Entonces, tenemos que la sensibilidad esteroceptiva a su vez se clasifica en dos grandes grupos, ¿no? Sensibilidad esteroceptiva general y sensibilidad esteroceptiva especial. La sensibilidad esteroceptiva general se relaciona con estímulos que incluye el tacto, es decir, cuando nosotros tocamos alguna superficie diferente o igual a la de nuestro cuerpo, dolor, temperatura y presión. La sensibilidad especial es aquella que está en relación con los órganos de los sentidos, es decir, la funcionalidad que tienen los órganos de los sentidos. Entonces encontramos como sensibilidad esteroceptiva especial la visión, la olfacción, la audición y el gusto o gustación. La sensibilidad propioceptiva decíamos que es la capacidad que tiene el sistema nervioso de recibir los estímulos que se encuentran en el interior del individuo y a su vez se subdivide en dos grupos, consciente e inconsciente, encontrando que la sensibilidad propioceptiva consciente va los estímulos hacia la corteza cerebral y la sensibilidad propioceptiva inconsciente, los estímulos van al cerebelo. Dentro de esto podemos resaltar, por ejemplo, el estiramiento de fibras musculares, de usos tendinosos, etcétera, los cuales estos estímulos representan sensibilidad propioceptiva inconsciente y tienen su relación con el cerebro. El caso de la propioceptiva consciente es la que tenemos en relación cuando estiramos un músculo y somos conscientes de ese tipo de actividad, ¿no? Entonces nos queda la sensibilidad visceral. Entonces la sensibilidad visceral presenta una subdivisión que corresponde a la motilidad. Esta motilidad puede ser somática o visceral. La motilidad somática está en relación con la musculatura estriada y esta pues va a estar controlada por dos grandes sistemas. El sistema de la vía piramidal que
permite la acción de los movimientos del organismo, ¿no? Y la vía extrapiramidal, que es la que va a permitir la acción coordinada entre los músculos agonistas y antagonistas. Finalmente vamos a encontrar la motilidad visceral, ¿no? Que está en relación con el músculo liso, en este caso con el músculo de las vísceras, por ejemplo el estómago, riñón, intestinos, hígados, y la motilidad visceral que va a estar en relación con el músculo estriado cardíaco, ¿no? Que ésta responde a los mecanismos de contracción y relajación que tiene el corazón durante la unidad de tiempo, es decir, el mecanismo de las sístoles y la diástole. Bueno, este es el tema que nos compete con respecto a la organización anatomofuncional o las generalidades del sistema nervioso central. Gracias por su visita y los espero en otra charla con otro tema de gran interés.